El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, conjuntamente con líderes y vicelíderes de bancadas, definió en reunión de mesa directiva los puntos a tratar en la próxima sesión ordinaria y abordaron la posibilidad de estudiar otro proyecto de ley en contra de la violencia hacia las mujeres. El secretario leyó los puntos a ser tratados, que son en total 14 para el día miércoles, y también hubo algunos pedidos de cambios de proyectos que están en el penúltimo y último. Se pidió para que baje en los primeros puntos. Y ahí terminó lo que es la sesión ordinaria de la mesa directiva. Después ya se quedó en asunto varias discusiones sobre proyectos de leyes. Lilian habló de su proyecto, la creación del juzgado especializado para la mujer, que se aprobó con modificación que vino de diputado. Ella y también otras colegas suyas pidieron para que se vuelva a hacer un nuevo proyecto, porque es una necesidad hoy con la cuestión del caso que sucedió en Coronel Oviedo, la muerte de una estudiante de 17 años, violencia familiar. Aclama ella para que se vuelva a tratar. Ahora dependerá de la parte legal. La Comisión de Cultura y Educación, presidida por la senadora de la Nación Hermelinda Alvarenga, mantuvo su reunión ordinaria en la que fueron analizados varios puntos incluidos en el orden del día. Sí, el primer punto por el cual se otorga el Premio Nacional de Música, tuvimos la presencia del director general del Cabildo, Aníbal Saucedo, y el maestro Diego Sánchez Hanse, quienes explicaron la fundamentación de la sugerencia que ellos dieron sobre el Premio Nacional de Música. Con el análisis correspondiente de los demás miembros también de la comisión, se aprobó con modificaciones. El segundo punto es la presencia de estudiantes, en este caso, sobre el cierre de la carrera de Psicología Comunitaria en la Facultad de Filosofía de la UNA. Hemos remitido una nota al decano y al vicedecano de la facultad, quienes no pudieron asistir esta mañana. Nuevamente vamos a enviar la nota solicitando nuevamente la presencia del próximo lunes en nuestra reunión de los estudiantes y también del decano. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo analizó 2 puntos en reunión. Así lo informó el vicepresidente del ente asesor, senador de la Nación, Luis Pettengill. El primero modifica el artículo 130 de la ley, que establece el Código Electoral modificado por ley. El objetivo principal del proyecto es permitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral realizar cortes técnico-administrativos a fin de que los ciudadanos inscritos hasta una fecha determinada puedan integrar el registro cívico permanente. Tanto este proyecto de ley como la siguiente, que modifica el tema económico, digamos, el tema de formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos. El financiamiento político, la ley del financiamiento político. Tuvimos muchas consultas, tuvimos la visita del señor Ruiz Díaz en representación de la justicia electoral, y ellos quedaron en hacer sugerencias por escrito para la próxima sesión. Por lo tanto, esta decidimos postergar para el próximo lunes. La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador de la Nación, Patrick Kemper, estudió en reunión la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028, en la que participó el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, Gustavo Villate. Hoy invitamos al ministro del MITIC, al señor Gustavo Villate, y a su equipo técnico para que expongan el plan de ciberseguridad 2025-2028 impulsado por el gobierno nacional. Bueno, ellos hablaban un poco de los ejes principales que tienen en cuanto a lo que es concientización, protección de la infraestructura crítica. Abrimos un espacio para generar un trabajo más colaborativo entre nuestra comisión, el Senado de la Nación y el MITIC, de modo a poder trabajar, ya que tenemos un montón de iniciativas legislativas, algunas del Ejecutivo, otros vienen de la Cámara de Diputados. La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, en reunión conjunta con la Comisión de Deportes, analizó el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes en materia deportiva. Hoy tuvimos una reunión conjunta con la Comisión de Deportes, presidida por el senador Nano Galaverna. El tema que nos interpeló hoy en la reunión un poco es de hacer valer un poco el derecho de aquel niño, de aquella niña, adolescente, atleta, que tiene que ver, específicamente estuvieron los de la Asociación
Federación de Tenis del Paraguay, que lastimosamente tuvieron un conflicto en una situación de unos atletas que fueron a representar a Paraguay en un torneo internacional en donde realmente consideramos que las reglas no fueron claras a la hora de la selección. Justamente para que este tipo de situaciones no se repitan es que llegamos a un acuerdo con ambas partes de poder plasmar un reglamento que sea clara para los atletas. La Comisión Especial del Estudio de la Gobernanza de la Educación Superior Universitaria, presidida por el senador de la Nación, Eber Villalba, recibió en una reunión de trabajo a representantes del Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación y el equipo técnico del Programa Nacional de Becas, Carlos Antonio López. Tuvimos la presencia del asesor científico de la Presidencia de la República, el doctor Cubilla, representantes del FEI y representantes de Becal. Principalmente hablamos sobre el desafío de fortalecer la investigación en nuestro país y el tema de financiamiento, ¿verdad? Porque sabemos que con la vigencia de la ley Hambre Cero, los fondos del FEI tienen una fecha de vencimiento, como así también Becal, que depende de esos fondos que van hasta el 2030, ¿verdad? Entonces, la preocupación es el financiamiento de Prociencia, del CONACYT, que también tiene fecha de vencimiento que van hasta el 2028 y 2029, entonces hay que buscar como Estado seguir con esa política para que la investigación se siga fortaleciendo en nuestro país. La Comisión Especial de Carácter Transitorio sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, presidida por el senador de la Nación, Rafael Filisola, recibió en reunión al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Queríamos hablar con el ministro del Ministerio de Economía, vamos a hablar también con los ministros de otras áreas y acá lo más importante es, porque tenemos muchos descuentos que no son transparentes, muchos descuentos que se hacen por autorización del afectado, pero no se establece el número de cuotas, no se establece el motivo del descuento y acá lo más relevante que surge de todo esto es que hay procedimientos por los cuales el afectado puede desautorizar esos descuentos, es decir, pedir a la entidad que no se le descuente más y de esa manera va a evitar que los descuentos continúen. Organizado por la Academia Legislativa y el Observatorio Legislativo, prosiguió el taller en comunicación verbal y no verbal, dirigido a funcionarios de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Nación y al público en general. Vamos a hablar de un tema que es fascinante, primero que es la comunicación. Como investigadora en comunicación, yo me baso siempre no solamente en la comunicación no verbal, sino en la comunicación verbal. Entonces vamos a trabajar distintas etapas con todos los funcionarios, en donde van a identificar qué clase de comunicación utilizan más, qué nos pasa, por qué no utilizamos normalmente la comunicación no verbal, qué está pasando con la tecnología, de qué manera escribimos, de qué manera nos comunicamos con nuestras distancias zonales. Bueno, van a ser algunos de los temas a los cuales vamos a estar insertando. El senador de la Nación, Enrique Salim Busarquis, presentó un proyecto de ley que establece el derecho al reembolso de gastos médicos a los cotizantes del Instituto de Previsión Social por incumplimiento en la prestación de servicios de salud. Hay más de 900.000 asegurados que con la patronal en promedio aportan 700.000 guaraníes cada mes. Obligatorio. IPS no te preguntan, ¿querés pagar? No querés pagar, sí o sí se paga. Y vos te vas y te dicen, no hay insulina. Vos compras la insulina de tu bolsillo. Es decir, estás pagando 2 veces por el mismo servicio. Operación, hay gente con su sonda, 1 año no le puede operar. Finalmente, entonces, se va a un privado y se opera en un privado. Entonces, digo yo que esto es una estafa contra el que aporta, el que paga IPS. ¿Por qué una estafa? Porque paga 2 veces. Paga los 700.000 cada mes y encima compra la insulina de su bolsillo. Por eso yo planteo el proyecto de ley, como ocurre en un seguro privado, cuando no te cubre, bueno, no te puedo cubrir porque es mi responsabilidad, entonces yo te reintegro tu dinero. Entonces yo planteo que IPS reintegre el dinero a la gente, porque uno no puede pagar 2 veces por el mismo servicio.
Convocada por los senadores Enrique Salim Busarquis y José Ledesma, se llevó a cabo una audiencia pública para tratar el proyecto de ley que establece el destino de inmuebles rurales y urbanos sujetos a la Ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados y deroga la Ley número 6.396 de 2019. Para ser claros, la Senavico suele incautar propiedades de gente vinculada al crimen organizado, narcotráfico y demás tráficos. Y nosotros queremos que esas tierras vayan directamente para fines de la reforma agraria, para ser claro. Hoy con esta ley finalmente Senavico pone de repente en remate y finalmente gente vinculada al crimen organizado termina comprando otra vez. Son organizaciones sociales, campesinas de todo el país que tienen mucho interés en este proyecto y la audiencia es a pedido de ellos. En reunión conjunta con las comisiones de derechos humanos y la de pueblos indígenas, dialogaron con autoridades de varias instituciones del Estado sobre la problemática planteada por la comunidad indígena Canapá, ubicada en la ciudad de Upejún del departamento de Canindeyú, quienes habían denunciado el aislamiento debido a la incursión de guardias de una empresa, los cuales supuestamente impide que los pobladores tengan libre tránsito en la zona. Un solo tema principal que se tornó un poco la discusión en relación a la problemática de la comunidad indígena Canapá, ubicada en el distrito de Upejún. Este es el nordeste del departamento de Canindeyú. Se trata de tierras ancestrales de 8.000 hectáreas aproximadamente. Es una problemática ya denunciada también por algunos colegas parlamentarios, porque hay una comunidad indígena que se encuentra aislada, en donde existe un conflicto también con personas que invocan también la propiedad de ese inmueble. Entonces se genera una situación de conflicto, especialmente humanitario. Estas personas que forman parte de esta comunidad indígena, se habla de que es una comunidad en formación y bueno, pero más allá de la cuestión de distribución demográfica, acá lo importante es que estas personas que forman parte de esta comunidad indígena requieren de asistencia médica, de solución también jurídica de la situación del inmueble, están aislados y hay una situación de conflicto. Las comisiones de Hacienda y Presupuesto y la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado analizaron en una reunión conjunta varios proyectos de ley, para lo cual recibieron al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, al presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho, y al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué. Lo que esta ley trata es justamente atacar estas dos cosas, tener un órgano regulador de todos los diferentes sistemas de pago que existen ahora y que se van a desarrollar también en el futuro. Segundo, así como fue en una época el caso de los celulares, que primero se permita de que no importa cuál es la compañía que tenía, se podía hablar de una a otra y después sin ningún tipo de cargo extra. Si yo tengo compañía A de teléfono celular a la compañía B, ya no existe más ningún cargo, existe esa, digamos, interoperabilidad y también la gratuidad, no importa cuál es la compañía. Y finalmente ahora también tenemos incluso la transferencia con tu mismo número, puedes irte a cualquier otra compañía. Entonces ese es un ejemplo que queremos llevar a la parte del sistema de pago. El CIPAP que todos conocemos es un caso de éxito muy importante en el país. Digamos. El CIPAP ha tenido un desarrollo impresionante, ha sido concebido desde su origen como un bien público nacional, gratuito, y eso ha permitido un crecimiento impresionante. Hoy en día el CIPAP mueve más de 280% del producto, digamos, en términos de transferencia. La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de la Nación Luis Petengil, analizó en reunión el proyecto de ley que establece medidas sanitarias de protección a la salud de las personas en relación a los cigarrillos electrónicos y regula los sistemas de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, y la propuesta legislativa que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur y la República de Singapur. Tuvimos nuestra sesión ordinaria y hemos tratado 2 puntos del orden del día. El primero de ellos establece medidas sanitarias de protección a la salud de las personas con relación a los cigarrillos electrónicos y regula los sistemas de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina. Tuvimos la visita
del señor Joaquín González, vicepresidente de la Cámara de Supermercados, y del señor Luis Ibarra, presidente de la Asociación de Despensas Minoristas del Paraguay. Estuvimos conversando con la gente y con esta gente que son la gente que venden al menudeo, y coincidimos con ellos y coincidió la posición de la Comisión de Industria, es que la comercialización sea libre y que no se promueva a una comercialización en negro. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos tratado 5 puntos que estaban en el orden del día. El primer proyecto que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad Luque a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes una fracción de terreno que fuera destinada a plaza y edificio público ubicada en el barrio Compañía Tarumandú del citado municipio, asentamiento denominado Territorio Social. Esto fue rechazado por la Cámara de Diputados y nosotros nos ratificamos con la versión del Senado. El segundo proyecto hemos postergado el proyecto de ley que rechaza y declara al municipio de General Elizardo Aquino, segundo departamento de San Pedro, ciudad de la cordialidad y del taller. Hemos aplazado. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El día de hoy fueron tratados 3 puntos. Con el punto número 1 fue la modificación de la Ley 6516, que es una desafectación y autoriza a la Municipalidad de San Juan Bautista para transferir al Juzgado de Paz, para asiento del Poder Judicial, donde es una modificación que piden introducir unas actualizaciones sobre la cuenta corriente catastral. Sobre este punto, los miembros senadores decidieron aprobar sin modificaciones. Y el punto número 2 trata de la expropiación para la ciudad de Upané, ya que hay antecedentes de ocupación de hace más de 10 años. También sobre el punto se pidió los informes correspondientes al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual informó que no afectan áreas silvestres protegidas ni reservas naturales. El proyecto de ley que establece medidas sanitarias de protección a la salud de las personas en relación a los cigarrillos electrónicos y regula los sistemas de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina fue analizado en la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Así lo informó Miguel Ángel Martínez, director del ente asesor. Que la Cámara de Diputados haya estudiado las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. En ese sentido, la Cámara de Diputados se ha ratificado en 5 artículos y varios incisos que refieren al proyecto de ley que va a ser sometido a consideración dentro del Pleno del Senado, que va a ser aceptar la ratificación hecha por la Cámara de Diputados o, caso contrario, aceptar la versión Senado que incluye las modificaciones al proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados. En ese sentido, hemos estudiado hoy en la Comisión de Industria y Comercio. Estuvieron presentes representantes de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu, así también estuvieron presentes el gremio que refiere a minorista, en donde ellos querían expresar su postura con respecto a este proyecto de ley, ya que, como te dije, esto corresponde a aceptar la ratificación del Senado, o caso contrario, las modificaciones introducidas en la Cámara de Senadores, y en ese sentido ellos acompañan la versión Senado. En reunión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación, Antonio Barrios, fueron analizados 2 puntos incluidos en el orden del día. Hoy hemos tratado el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la República de Singapur. Este es un tratado tremendamente importante que implica, con un país tremendamente rico, poder tener relaciones comerciales. Tenemos un pequeño problema. Esto tendría que tener dictamen de la Comisión de Hacienda y las constitucionales que no pudieron completar el quórum, no se reunieron, y entonces la Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó con el Pleno. Así que veremos qué pasa si podemos tratarlo el día de hoy, porque es algo importantísimo. Vamos a ver si nos permiten. Después tratamos los acuerdos de designación de embajadores concurrentes, concurrencia de la embajadora Conter López, embajadora de los Estados Árabes Unidos para la República Islámica de Pakistán, el del embajador Rafael Agüero Ávila, que es embajador en el Estado de Qatar
para la República Árabe de Egipto y el Estado de Kuwait, el del embajador Livieres Ocampos, que es embajador en la República de Sudáfrica, para la República de Seychelles. Con la entonación del himno nacional paraguayo, inició la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación, Basilio Núñez. La interpretación estuvo a cargo de los alumnos del Colegio Nacional Héroes de la Patria de la ciudad de Luque y la cantante Andrea Valobra. Invito a los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional. Paraguayos, república, muerte, nuestro brillo nos dio libertad, ni opresores ni siervos salientes, donde reina la unión e igualdad, ni opresores ni siervos salientes, donde reina la unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta realizó la entrega de la distinción póstuma Maestros del Arte a la destacada actriz Ana Ivanova Villagra Lovera. Con mucho cariño para la familia Villagra Lovera, es bueno expresar que la temprana partida de Ana nos ha privado del privilegio de homenajearla en vida, pero nos ha acercado a un clamor popular legítimo que demanda la necesidad de su reconocimiento póstumo. Quiero felicitar al Cabildo por la iniciativa de este premio póstumo Maestra del Arte. Ana sí, realmente es una maestra del arte. Siempre es importante visibilizar y hacer notar que todas las personas tenemos la obligación de honrar la vida y dejar un legado. En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta realizó la entrega de placa y declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje póstumo al señor Óscar Mendoza como autor intelectual para la declaración del Día Nacional de la Guarania. Don Óscar, 9 de agosto de 1994, junto a Pablo Pérez Ortiz, presentaron la idea de establecer el Día Nacional de la Guarania en un programa radial llamado Noches del Paraguay en la ciudad de Buenos Aires. Después de unos días de la presentación, fueron hasta la casa del doctor Carlos Federico Avente para exponerle la propuesta y llegaron a la conclusión que el día debía ser el 27 de agosto por ser el natalicio del creador de la Guarania. Para realizar las gestiones se formó la Asociación Cultural Guaraní A el 26 de febrero de 1994. Guaraní A significa fruto de la raza. Fue un término que acuñó el creador de la Guarania en una conversación con el poeta Darío Gómez Cerrato. Fue electo presidente de la comisión directiva de la asociación don Óscar Mendoza y presidente honorario don Carlos Federico Avente. En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta repudió el cruel asesinato de la adolescente Fernanda Benítez, en otro caso de feminicidio que conmociona al país y suma a los casos de violencia contra la mujer. Ustedes saben el calvario que pasa una mujer cuando toma la decisión de hacer una denuncia. Miedo, desesperanza. No esperemos más que mujeres sean violentadas. Apelo a la responsabilidad que tenemos como senadores y senadoras y busquemos cuanto antes darle la herramienta que la gente necesita para que actúe la justicia. Algo hacemos mal para que así salgan nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes. Nos interpela este caso. A un llamado, presidente, a los penalistas del Paraguay que nos presenten un proyecto. Esta no es la familia ni la patria que Dios quiere. Esto que sucedió en Coronel Oviedo es un golpe muy grande a toda la conciencia honrada de este país que nos sacude y nos deja sin palabras y que ojalá los paraguayos no nos quedemos tranquilos encontrando al culpable solamente.
porque siempre en nuestros análisis suele ser buscar al culpable a quien crucificar y nos quedamos todos tranquilos cuando las cuestiones son mucho más complejas. Realmente considero que toda la sociedad paraguaya estamos de luto ante estos últimos acontecimientos lamentables. Si ese desarrollo armónico existiese en el caso de estos adolescentes, esto no hubiese ocurrido. Tenemos que fortalecer nuestras familias. La Constitución garantiza la protección y la promoción de la familia. El proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo entre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de $30 millones, ampliando el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores en su sesión extraordinaria. El documento pasa a la Cámara de Diputados para el siguiente trámite constitucional. Presidente, por la aprobación sin modificaciones de este mensaje del Ejecutivo. Se trata de un préstamo internacional celebrado entre la Dirección de Ingresos Tributarios de DENIT y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de consolidación de la DENIT, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer la capacidad institucional de dicha institución, integrando procesos tributarios y aduaneros, mejorando la tecnología y la capacidad del personal. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por ley número 7408, de fecha 30 de diciembre del 2024. Que estarán destinados a cubrir de manera transitoria y excepcional las remuneraciones más el aguinaldo proporcional de médicos residentes desde el mes de abril a diciembre del 2025, que por razones justificadas como maternidad o enfermedades graves no pudieron completar su año académico en el Programa Nacional de Residentas Médicas y deben repetirlo sin recibir ingresos según el reglamento vigente. La iniciativa busca garantizar la equidad y protección social para médicos residentes en situaciones vulnerables sin crear un precedente general para todos los repitentes. La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de ley que establece normas de conducta durante el desarrollo del evento deportivo Rally del Paraguay. La propuesta legislativa pasa a la Cámara de Diputados. El presente proyecto de ley tiene como objetivo garantizar la seguridad y el orden durante el evento deportivo Rally del Paraguay, estableciendo normas claras para los espectadores y regulando la actuación de las fuerzas de seguridad. Con este proyecto buscamos que la Policía Nacional, el Ministerio Público y la organización del evento cuente con herramientas adecuadas para actuar de forma coordinada y eficiente, siempre respetando los derechos y garantías de las personas. El proyecto de ley tiene por objeto regular las normas de conducta de los espectadores y establecer el marco de actuación de las fuerzas de seguridad durante el evento deportivo Rally del Paraguay, con el fin de garantizar la seguridad pública, el orden, el respeto a los participantes y el disfrute responsable de la competencia por parte del público en general. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley por el cual se otorga el Premio Nacional de Música. La propuesta legislativa pasa a la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley tiene como objetivo principal visibilizar de manera más relevante a la guarania, teniendo en cuenta además que el pasado 3 de diciembre del año 2024 la UNESCO lo declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este ritmo que podemos apreciar con las bellas melodías que son las guaranias, considero que amerita un rol más importante y relevante en los premios nacionales de la música. Porque con esto vamos a honrar a los creadores, a los intérpretes por su trabajo y estimulando y recompensando la producción
e interpretación de composiciones que tienen los rasgos más importantes de la cultura paraguaya. La guarania, una creación de la genialidad del maestro José Asunción Flores, patrimonio inmaterial hoy de la humanidad por la UNESCO. En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley de Sistema Nacional de Pagos. La propuesta legislativa pasa a la Cámara de Diputados. La Comisión de Legislación aconseja la aprobación con modificaciones del presente proyecto de ley, considerando su importancia estratégica en la modernización y fortalecimiento del sistema financiero nacional, así como su adecuación a los estándares internacionales en materia de regulación y supervisión de servicios de pago. El proyecto de ley tiene por objeto la creación del Sistema Nacional de Pagos, entre paréntesis SNP, como un conjunto de reglas, instrumentos, procedimientos y sistemas destinados a permitir la transferencia de fondos entre distintos participantes bajo la regulación y supervisión del Banco Central del Paraguay, quien actuará como autoridad competente. Un poco para traducir el proyecto de ley en cristiano. Lo que se pretende es desmonopolizar el sistema de pagos electrónicos en el Paraguay, presidente. Creo que puede servirnos como antecedente dimensionar el avance que se ha dado en el sistema financiero con la aparición del sistema QR, por ejemplo. Ustedes saben de que uno ya no necesita prácticamente trasladar físicamente su dinero. En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur y la República de Singapur, suscripto en la República Federativa de Brasil. El documento pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. Este acuerdo de libre comercio, el primero firmado en el Mercosur por la economía del sudeste asiático, es considerado de última generación, ya que regula en 19 capítulos cuestiones que van más allá del comercio de bienes, servicios e inversiones. Busca ampliar los flujos comerciales, otorgar mayor previsibilidad y mejorar las condiciones para la erradicación de inversiones. Tiene como objeto principal fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre ambas partes, mediante la reducción o eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, así como la cooperación económica. El Pleno de la Cámara Alta, en sesión extraordinaria, sancionó el proyecto de ley que denomina con el nombre de Ruta de la Soberanía la Ruta Nacional PI 17, que une los departamentos de Canindeyú y Amambay, llegando a la frontera con Brasil. El documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. La presente propuesta legislativa tiene su origen en la Honorable Cámara de Diputados, inicialmente bajo el nombre de proyecto de ley que denomina con el nombre de Niño Mártir de Acostañú la Ruta Nacional PI 17, que une los departamentos de Canindeyú y Amambay, llegando a la frontera con Brasil. La Cámara de Diputados cambia la denominación por la Ruta de Soberanía bajo el argumento de que el nombre propuesto por el Senado siempre va a hacer recordar la Guerra de la Triple Alianza, una triste guerra que se ha tenido con las hermanas repúblicas de Brasil, Argentina y Uruguay. El proyecto de ley que modifica la cápite y el artículo primero de la ley número 6516 del 2020, que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, a transferir a título gratuito a favor de la Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Paz, un terreno municipal ubicado en el barrio Villa Bonita de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones. La comisión ha elaborado un proyecto que corrige los defectos técnicos cometidos por la ley anterior y en ese sentido consigna correctamente el número de la cuenta corriente catastral que corresponde al inmueble. La intención del diputado, pero en el texto del proyecto se ha incurrido en una deficiencia técnica en la redacción. Por lo tanto, la comisión recomienda la aprobación del proyecto con las modificaciones señaladas a fin de asegurar la coherencia y aplicabilidad de la norma. La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de San Ignacio Guazú a rendir homenaje póstumo al artista Coqui Ruiz, erigiendo un monumento en su honor en la localidad de Tañarandú. El documento pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. La propuesta legislativa
tiene la finalidad de autorizar a la Municipalidad de San Ignacio Guazú a erigir un monumento en homenaje al artista Delfín Roque Ruiz Pérez, más conocido como Coqui Ruiz. Una persona que supo tallar el alma de su pueblo en imágenes, colores, luces y silencios. Su obra más emblemática, La Barraca de Tañarandú, surgida en el año 1992 en un rincón de su tierra natal. Su obra trascendió frontera, fue invitado a exponer en distintos países. Realizó grandes murales de semillas que asombraron al mundo por su magnitud y simbolismo. Organizada por la Academia Legislativa, se dio apertura al diplomado sobre políticas de prevención, rehabilitación y combate al consumo de drogas ilegales y otras sustancias. Esto es un trabajo que ya venimos impulsando desde nuestra Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico también. Conjuntamente con el apoyo de la Academia Legislativa, estamos lanzando este diplomado que para nosotros es muy importante desde la óptica de la prevención fundamentalmente. Entonces, para nosotros esto va a ser importante porque va a permitir que tanto funcionarios del Senado, así también como otros asesores y la ciudadanía en general interesada en estas áreas de lo que son políticas públicas orientadas a la prevención, al combate del tráfico de drogas fundamentalmente. Entonces creemos que esto va a permitir enriquecer sus conocimientos también y mejorar las técnicas de prevención fundamentalmente. Organizada por la Dirección General del Digesto Legislativo y la Academia, se llevó a cabo la conferencia sobre el modelo de Maquila, impulso clave para el desarrollo nacional, sus alcances y características en el Congreso de la Nación. Estamos presentes acá para abrir una conferencia sobre la ley de Maquila, que como todos sabemos trajo múltiples beneficios para el país, desde la generación de empleo para paraguayos, empresas extranjeras que tienen la posibilidad de contratar acá otras empresas que puedan armar, digamos, parte de sus productos. Eso genera una reactivación de la economía, con beneficios por un lado para las empresas que quieran instalarse acá en el sentido de bajo impuesto y para el Paraguay para generar fuentes de trabajo. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación Lizarela Valiente, llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual abordó la problemática en la etapa de la adolescencia. Comenzamos una reunión, una mesa técnica a las 11 de la mañana, realmente muy productiva, en donde escuchamos un poco los programas que ya se están llevando adelante desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, así también Ministerio de Justicia, estuvieron presentes Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Niñez, representantes de la Corte Suprema de Justicia, en lo que tiene que ver también con esta propuesta que creo tiene mucha popularidad, que es el aumento de las penas en los casos que atañen a adolescentes. Con el objetivo de promover acciones inmediatas para el combate al contrabando, la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados, presidida por el senador de la Nación Colin Soroka, recibió en reunión a productores y autoridades nacionales de lucha contra el contrabando. Hoy volvimos a hablar con las autoridades de varios organismos de seguridad, principalmente de control con relación a lo que es los productos de contrabando, frutihortícola. Recibimos la denuncia, el tema del CENAVE, el tema de los documentos que se están librando, que es los AFIDIS. Ahora hicimos un itinerario, ojalá que las instituciones cumplan y tratemos un poco de que todo lo que está pendiente de comercialización con relación al producto frutihortícola tenga oportunidad de salir de ese producto.